Durante el día, late con vida. Es un lugar lleno de ruido, de prisa, de futuro. El timbre agudo, los gritos en el patio, el rechinar de las sillas y el olor a gis y papel nuevo. Miles de voces, miles de historias escribiéndose a cada segundo. Una escuela es el lugar más vivo que existe. Pero ¿qué pasa cuando suena el último timbre? ¿Qué pasa cuando el último alumno se va, el último maestro apaga la luz del salón y el gran portón de hierro se cierra? El silencio que queda no es un silencio vacío, es un silencio pesado, lleno de ecos. Los pasillos oscuros, iluminados solo por las luces de emergencia, parecen más largos. Los casilleros de metal crujen, no por el viento, sino por el peso de los recuerdos que guardan. Y el olor cambia. Ya no es gis, es polvo, es humedad, es algo antiguo. Pocas personas se quedan para presenciar esa transformación. Veladores, conserjes, maestros que corrigen exámenes hasta tarde. Y son ellos los que escuchan, son ellos los que ven. Descubren que en una escuela nunca estás realmente solo. Vamos a empezar con el relato de Mateo. Durante 15 años fue el conserje de un colegio en Lima, Perú. Cuidaba el lugar como si fuera su casa, hasta que una noche el colegio decidió mostrarle quién mandaba ahí. Me llamo Mateo, y me gustaba mi trabajo, de verdad. Todos piensan que ser conserje de escuela en el turno de noche es lo peor. Para mí, era lo mejor. Pasé 15 años en el Colegio de la Merced, en Lima. Un edificio viejo, de esos con paredes gruesas y patio de piedra al centro. Durante el día era un infierno. Niños corriendo, gritando, ensuciando lo que acababa de limpiar. Pero en la noche, suspira, casi con cariño. En la noche el colegio era mío. Solo silencio. Solo el sonido de mi escoba, el rechinar de mi carrito de limpieza, era paz. Escuchaba las leyendas, claro. Todo edificio viejo las tiene. Las monjas que fundaron el lugar, la alumna que cayó por las escaleras. Yo me reía. Soy un hombre práctico. Los fantasmas no pagan las cuentas. Y los fantasmas no ensucian el piso. Hasta hace 3 meses. Todo empezó con un ruido, una risa. ¿Has notado cuando estás por dormirte y el vecino pone la radio bajito? Era así, un jajaja, bien lejos. Yo estaba en el segundo piso, limpiando el salón de primer B. Eran las 3 de la mañana, mi hora habitual. Me detuve, escuché. Nada. Culpé a las tuberías. El edificio tiene casi 100 años. Las tuberías cantan todo el tiempo. Seguí trabajando. La noche siguiente otra vez, 3 de la mañana. Pero esa vez no parecía radio. Sonaba más cerca, y no era una sola risa. Eran varias, como 2, tal vez 3 niños jugando. Solté el trapeador. Fui a la ventana que daba al patio central, oscuro, vacío. La llovizna fina de Lima caía dejando el suelo de piedra brillante. No había nadie. Gatos, pensé. Los gatos en celo hacen ruidos raros. Pero en la tercera noche, escuché algo más. Además de las risas, escuché pasos, pasitos, corriendo en el patio. El corazón se me heló. Por primera vez en 15 años, sentí miedo. Porque no eran gatos, ni eran tuberías, eran niños. A las 3 de la mañana, en un patio cerrado. Yo soy el único con la llave del portón principal. Nadie podía entrar. No le conté a mi esposa. Iba a querer que dejara el trabajo. Tampoco le conté a mi supervisor. Pensaría que estaba bebiendo. Decidí que iba a probarme a mí mismo que me estaba volviendo loco. La semana siguiente llovió. Llovió de verdad. El patio estaba empapado. Y a las 3 de la mañana las risas empezaron. Fuertes, como si estuvieran justo debajo de mi ventana, jugando a las escondidas. Sentí enojo, más fuerte que el miedo. Enojo por invadir mi silencio, mi colegio. Tomé mi linterna más potente, la de seguridad, de metal pesado. Bajé las escaleras pisando fuerte. Abrí la puerta de vidrio que daba al patio. La lluvia había parado, pero el suelo seguía mojado y lodoso junto a los jardines.
y en el momento exacto en que pisé el patio, todo se detuvo. No fue un desvanecerse, fue como cortar un cable. El silencio fue absoluto, más pesado que cualquier silencio que hubiera escuchado ahí. «¿Quién anda ahí?», grité. «Voy a llamar a la policía». Mi voz resonó. Nadie contestó. Encendí la linterna. El haz de luz cortó la oscuridad. Barrí el patio con la mirada. La fuente vieja en el centro, las bancas de piedra, el jardín de rosas muertas. Vacío. Me reí aliviado. «¿Ves, Mateo? Eres un viejo tonto. Es el viento». Estaba por regresar adentro, pero soy conserje. Noto la suciedad. Y el rayo de la linterna iluminó el suelo, cerca de la fuente. Huellas, pequeñas, muy pequeñas. Pies descalzos, de un niño de, no sé, 4 o 5 años. Me acerqué. El patio estaba cubierto por una capa delgada de lodo y tierra mojada por la lluvia. Las huellas estaban perfectamente marcadas. No venían de la puerta donde yo estaba. No venían de ningún pasillo. Empezaban de la nada, justo en medio del patio. Con la linterna seguí el rastro. Eran 2 pares de pies, corriendo, uno persiguiendo al otro. Hacían un círculo cerrado, un círculo perfecto, alrededor de la fuente. Corriendo, corriendo, corriendo. Caminé junto al rastro, con el corazón en la garganta. Las risas ya habían desaparecido, pero casi podía oírlas mientras miraba eso. Entonces vi hacia dónde iban. El rastro en círculos de pronto se hacía una línea recta. Iba hasta el jardín de tierra, donde las rosas ya no crecían, y las huellas se detenían. No se detenían, se hundían. Las últimas huellas estaban marcadas profundamente en el lodo, y después nada, como si los niños hubieran corrido en círculos y luego simplemente se hubieran metido bajo tierra. Me quedé ahí, temblando, mirando ese último par de huellas. La luz de la linterna temblaba. Y lo juro por Dios, lo vi. Frente a mí, en el barro liso donde no había nada, apareció una nueva huella. No se hizo desde arriba, se formó desde abajo. La tierra se movió, se moldeó con la forma de un pie diminuto, y luego se relajó. No grité, ni siquiera podía respirar. Dejé la linterna ahí y corrí. Corrí a mi cuarto, cerré la puerta con llave y recé hasta que salió el sol. Renuncié a la mañana siguiente. Le dije al supervisor que era por salud, y lo era. 15 años de paz, destruidos en una noche. No sé qué era eso, no sé si eran las monjas o la alumna. Solo sé una cosa, no querían irse de la escuela. Y siguen ahí, jugando en la oscuridad, esperando la próxima lluvia para mostrar que todavía están ahí. Las huellas de Mateo desaparecieron con el primer sol de la mañana. Pero al día siguiente, en otra escuela, en otro país, lo que quedó atrás no estaba marcado en el suelo. Estaba grabado en el pizarrón, a la altura de los ojos. Porque el eco de una escuela, a veces no es un sonido, es un mensaje silencioso, dejado para quien llega primero y entiende lo que lee. Continuemos. Nuestra siguiente historia viene de Buenos Aires, contada por Sofía, una maestra de primaria que, al intentar borrar el pizarrón, descubrió que el pasado se niega a desaparecer. Me llamo Sofía. Llevo 12 años siendo maestra de segundo grado en la escuela pública Neo 14 en San Telmo. Me encanta lo que hago. Amo ese olor a cuaderno nuevo y crayones. Pero, sobre todo, amo las mañanas. Siempre soy la primera en llegar. Me gusta llegar antes de las 7 cuando el sol apenas se asoma y la escuela todavía duerme. Preparo mi café en la sala de maestros, voy a mi salón, el segundo grado, y me siento en silencio a preparar el día. Mi salón es mi refugio. Conozco cada mancha del piso, cada chirrido de las bancas de madera. Por eso, cuando vi el dibujo por primera vez, mi reacción no fue miedo, fue molestia. Era lunes. Entré con mi café, encendí la luz, y ahí estaba, en el centro del pizarrón. No era un garabato, era un dibujo infantil,
hecho con gis blanco. Una casa, de esas con techo triangular, un sol en la esquina, con rayos bien rectos, y dos monitos de palitos, uno alto y otro pequeño. Me enojé. La escuela tiene turno nocturno para adultos y compartimos los salones. Pensé que algún alumno de la noche había traído a su hijo, o que algún colega dejó correr a un sobrino por los pasillos. Una falta de respeto. Tomé el borrador con fuerza y limpié el pizarrón hasta que se me pusieron blancos los nudillos. Era mi pizarrón. El martes, el dibujo volvió a estar ahí. La misma casa, el mismo sol, las mismas dos figuras, exactamente en el mismo lugar. Ya no estaba molesta, estaba intrigada. Me acerqué a mirar. El trazo era firme. El niño que lo hizo sabía perfectamente dónde empezaba y terminaba cada línea. No había duda. Le pregunté a la señora Beatriz, la directora. Lleva 40 años ahí. Es, literalmente, parte del mobiliario. Me dio esa risa cansada suya. Sofía, querida, esto es una escuela. Tenemos 1000 alumnos. Seguramente fue uno de los tuyos que regresó después de clases. Le dije que siempre soy la última en irme y la primera en llegar. Se encogió de hombros. Entonces fantasmas. Y se rió. El miércoles, el dibujo había cambiado. La casa y el sol eran iguales, pero las dos figuras ahora tenían cabello, rayones en la cabeza, y al lado un perrito, también hecho de palitos. Debajo, con una caligrafía infantil perfecta, decía, mamá y yo. Fue la letra lo que me puso la piel de gallina. No era la escritura de un niño de 7 años. Era demasiado exacta. Le tomé una foto con el celular. Borré el pizarrón. El jueves el dibujo volvió con un cambio más. Al lado de la figura pequeña decía Clara. Debajo de la figura grande, mamá. El viernes no fui directo a la sala de maestros. Fui al despacho de la señora Beatriz. Aún no llegaba. Esperé. Cuando entró no le dije, buenos días. Solo le mostré las fotos en el teléfono, una por una. Sofía, ya te dije, son niños. No lo son, la interrumpí. Beatriz, mire la letra, mire el dibujo. Es idéntico cada día. ¿Quién es Clara? El color se le fue del rostro. No dijo, qué tontería. No se rió. Miró la foto del jueves, la que decía Clara, y la taza de café en su mano empezó a temblar. ¿Dónde tomaste esto?, preguntó, con la voz baja. En mi salón, en el pizarrón, aparece todas las mañanas. Beatriz dejó la taza, se levantó y fue hasta el archivo metálico, que rechinó al abrirlo. Pasó carpetas recientes, fue hasta el fondo del cajón y sacó una caja de cartón cubierta de polvo. Imposible, murmuraba. Imposible. Abrió la caja y sacó una hoja de trabajo manual, ya amarillenta y plastificada. Era el dibujo. No parecido, era el mismo, la misma casa, el mismo sol, el mismo perro, la misma letra. Clara y mamá. Beatriz, ¿qué es esto? Esto, dijo ella con la voz quebrada, es el trabajo de arte de Clara, Clara Morales. Fue mi alumna. ¿Fue?, pregunté, sintiendo un frío recorrerme la espalda. Sí, en 1999, estaba en 2º grado, en este mismo salón, el de Grabra. No podía respirar. Beatriz siguió con los ojos fijos en el dibujo. Murió. En mayo de 1999, un camión la atropelló en la esquina camino a la escuela. Ella siempre dibujaba esto. Decía que era la casa que iba a tener con su mamá. Me sentía mareada. Pero, ¿por qué ahora? Llevo 12 años en ese salón. Beatriz me miró. No lo sé. Tal vez le caíste bien. Esa noche no me fui a casa. Tenía que verlo. Tenía que saber que no estaba loca. Le dije al guardia que me quedaría tarde corrigiendo exámenes. Las horas pasaron. 8 de la noche. 9. Medianoche. El silencio de la escuela era ensordecedor. Limpié el pizarrón hasta dejarlo impecable. Me senté en mi silla, con las luces encendidas, mirando el pizarrón vacío. Nada. La 1.
Las 2. Los ojos me pesaban. A las 2:17 vi el reloj. La luz del salón parpadeó. Una vez. «Hola», dije sintiéndome ridícula. El olor a gis llenó el salón. No a polvo de gis, sino a gis nuevo, húmedo, intenso. Miré el pizarrón. No podía creer lo que veía. El gis. El pequeño pedazo de gis blanco que estaba en la repisa estaba flotando, a 1 metro del pizarrón, a la altura de los ojos de un niño. Y luego, se movió. El sonido fue tan fuerte en el silencio que salté. El gis tocó el pizarrón y trazó la línea del techo. Estaba paralizada. No podía gritar, solo mirar. Dibujó la casa, el sol, las 2 figuras, el perro. Escribió mamá y Clara. El gis se detuvo. Quedó suspendido en el aire. Pensé, ya terminó, va a parar. Pero no. El gis se movió hacia un lado. Empezó a dibujar una nueva figura, más alta que mamá. Le hizo un vestido, el cabello largo, como el mío. Y debajo de esa nueva figura, el gis empezó a escribir, con la misma caligrafía perfecta e inclinada, maestra. El gis cayó al suelo. El pequeño clic del golpe rompió el hechizo. No recuerdo recoger mis cosas. No recuerdo correr por el pasillo. Solo recuerdo estar en mi coche, temblando tanto que no podía meter la llave en el encendido. Pedí una baja médica al día siguiente. Dije que era agotamiento. Cuando volví, 1 mes después, pedí cambiar de salón. La dirección aceptó. Ahora doy clases en el Quart de Ga, en la planta baja. La nueva maestra del Dos Madrileños, una chica recién egresada, se me acercó la semana pasada en la sala de maestros. «Sofía», me dijo, riendo nerviosa, «esto puede sonar raro, pero... ¿tus antiguos alumnos tienen llave de tu salón? Porque todas las mañanas llego y hay un dibujo en el pizarrón». No le dije nada, solo le serví una taza de café. La tiza de Sofía dejó de escribir. La maestra encontró una forma de alejarse del eco de aquel salón, pero hay ecos que no son silenciosos, como la tiza en el pizarrón. Otros son presencias. Se ven, se sienten y hasta se huelen. Sigamos. El siguiente relato es de Javier. Él fue alumno de un internado católico en el interior de México, un lugar donde el silencio era una regla de oro y las leyendas se trataban como hechos. Él, un escéptico, estaba a punto de descubrir qué tan reales podían ser. Me llamo Javier, y cuando pasas la adolescencia en un internado en medio de las montañas, dirigido por padres que todavía parecen vivir en los años 50, aprendes a no creer en nada de lo que dicen, pero aprendes a tenerle miedo a todo. El Instituto de la Veracruz era un monstruo de piedra fría. Nuestro día se regía por campanas, oraciones y un silencio sofocante. Los padres nos enseñaban latín y miedo. Las monjas, que atendían la enfermería y la biblioteca, flotaban por los pasillos como fantasmas, y nosotros, los alumnos, éramos el ruido que ellos intentaban suprimir desesperadamente. Y como todo lugar viejo y aislado, el instituto tenía sus leyendas. La principal era la Sor Fiscal, la monja supervisora. La historia cambiaba según quien la contara, pero la esencia era la misma. La fundadora del colegio, Sor Inés de la Montaña, una mujer conocida por su rigidez absoluta, había muerto en 1923, mientras corregía exámenes finales. Decían que su dedicación era tan grande que nunca se fue. La leyenda decía que durante los exámenes más difíciles, los exámenes finales de diciembre, ella regresaba. Caminaba en silencio entre las filas para asegurarse de que nadie estuviera copiando. Nosotros obviamente creíamos que era un invento, una historia de terror gótico creada por los padres para mantenernos a raya. Yo más que nadie. Yo era el escéptico del dormitorio, el que hacía chistes. No creía en Dios, mucho menos en una monja fantasma. Hasta mi último año. El examen final de cálculo. Nunca fui bueno en matemáticas. Para mí era un idioma alienígena, y ese examen decidiría si me graduaba o si me quedaba atrapado otro verano en ese instituto haciendo recuperación.
El examen fue en el gimnasio. 100 pupitres perfectamente alineados. El aire estaba pesado, caliente. El silencio era tan absoluto que podía escuchar mi propia sangre latiendo en los oídos. El único sonido era el arrastrar de los zapatos del profesor Alarcón, un hombre bajo y sudoroso que caminaba entre las filas como un tiburón. Squeak, squeak, squeak. El sonido de sus zapatos sobre el piso de madera era la banda sonora de nuestro pánico. Estaba en la ecuación 3 y ya no sabía nada. Mi mente era una hoja en blanco. Miré el reloj de la pared. Faltaba 1 hora. Estaba empapado en sudor frío. Iba a reprobar. Cerré los ojos por un segundo. Por favor, Dios, quien sea, ayúdame. Fue entonces cuando el sonido de los zapatos se detuvo. El squeak de Alarcón había parado, pero lo reemplazó otro sonido, uno más bajo, más rítmico, el sonido de cuentas de madera, cuentas de un rosario chocando suavemente entre sí. Pensé, Alarcón, debe tener un rosario en el bolsillo. Pero el sonido no venía del pasillo donde él estaba. Venía del fondo del gimnasio, del rincón oscuro junto a la puerta de emergencia, la que siempre estaba cerrada con llave. Y entonces vino el olor. El gimnasio siempre olía a sudor y barniz. De repente, el aire se llenó de otro aroma. Olor a cera. Cera de vela, de la amarilla, de iglesia, e incienso. Tan fuerte, tan pesado, que me hizo arder los ojos. No quería mirar. Sabía con cada fibra de mi cuerpo que no debía apartar la vista del examen. Pero miré. Primero busqué al profesor Alarcón. Estaba allá al frente de espaldas mirando el tablero de anuncios, limpiándose los lentes. No se movía. Mi corazón se aceleró. Si él estaba allá... Giré la cabeza despacio hacia la esquina, y ahí estaba. No era una alucinación, no era un truco de luz. De pie, en el rincón donde la luz del sol no alcanzaba, había una monja. Pero no era como las que conocíamos. Su hábito era distinto, más antiguo, pesado, de un negro que parecía tragarse la luz. Su rostro estaba cubierto por una sombra profunda, causada por el velo. Estaba completamente inmóvil, y no nos miraba, miraba al techo, como si escuchara una música que nadie más oía. Me quedé mirando, paralizado. El olor a cera era tan fuerte que me daban ganas de vomitar. El profesor Alarcón carraspeó. Se dio la vuelta y comenzó a caminar otra vez. Squeak, squeak. Caminó por el pasillo lateral. Pasó frente a ella. No se detuvo. No desvió la mirada. Pasó como si no estuviera ahí, como si fuera una mancha de humedad en la pared. Él no la vio. Nadie la vio. Yo debía volver a mi examen. No veas, Javier, no veas, no es real. Pero no podía dejar de mirar. Y creo que ella lo sintió. Sintió mis ojos sobre ella. Despacio, tan despacio que el estómago se me revolvió. Su cabeza bajó. La sombra se movió. Su rostro no era un rostro. Era pálido como papel, arrugado, seco. Sus ojos eran solo huecos oscuros y profundos. No parecía enojada. No parecía nada. Miró a través del gimnasio, a través de 30 filas de alumnos, y sus ojos se detuvieron en mí. Me quedé helado. Sentí que la sangre se me volvió hielo. Ella sabía que yo la veía. Y entonces levantó una mano que era solo piel pálida y huesos como una rama seca, y llevó un dedo a los labios, donde deberían estar los labios. Una campana fuerte sonó marcando el final del examen. El ruido fue tan estruendoso que salté en la silla. Todo el gimnasio se movió. «Plumas abajo, entreguen los exámenes al frente», gritó Alarcón. El ruido rompió el trance. Parpadeé. Miré de nuevo hacia la esquina. Vacía. Solo la puerta de emergencia y la luz del sol pegando en la pared. El olor a cera e incienso había desaparecido, reemplazado de inmediato por el olor a sudor y alivio de mis compañeros. Entregué mi examen, casi todo en blanco.
Estaba seguro de que había reprobado. 2 semanas después salieron las calificaciones. Pasé. Saqué un B+, mi mejor nota en cálculo en todo el año. Nunca se lo conté a nadie. ¿Qué iba a decir? ¿Que la SOR fiscal me sopló las respuestas? Me gradué y nunca volví a poner un pie en ese instituto. Pero hasta hoy, más de 20 años después, cada vez que huelo cera o incienso de iglesia, se me hiela la sangre. Y me entra una necesidad incontrolable de quedarme callado, como si todavía estuviera en un examen, como si ella aún estuviera ahí en la esquina de mi vista observándome. El olor a cera desapareció con la campana. El examen de Javier había terminado, pero no todo eco de una escuela es visual. A veces, lo que queda atrás no está hecho para verse, sino para oírse. Sigamos. En Medellín, Colombia, un vigilante nocturno llamado Roberto descubrió que el silencio de su turno era en realidad una pausa. Una pausa antes de que comenzara la música. El problema era que el instrumento ya no existía. Me llamo Roberto. Soy guardia nocturno desde hace 20 años. He trabajado en bancos, almacenes y fábricas, pero en los últimos 5 años mi puesto ha sido en el Colegio Inmaculada Concepción, en Medellín. Y déjenme decirles, prefiero los bancos. Los bancos están muertos. Concreto y acero, las escuelas son diferentes, respiran. Mi trabajo es la monotonía. Es lo que busco. De 11 de la noche a 7 de la mañana me siento en mi sala de seguridad, que no es más que un cuartito con 8 monitores en blanco y negro. Pasillo A, pasillo B, patio, biblioteca, auditorio. A las 2 de la mañana hago la ronda. Camino con mi linterna, marco mi tarjeta en los puntos de control, reviso las puertas. A las 4, otra ronda. Mientras tanto, tomo café y miro las pantallas vacías. Nunca creí en las historias de las maestras. Ay, Roberto, anoche escuché pasos en el piso de arriba. Siempre respondía lo mismo. Señora, son las ratas o las tuberías. Me pagan para ser escéptico. Me pagan para dar la explicación lógica. Mi problema empezó hace 6 meses, y empezó, como la mayoría de los problemas, con algo pequeño. Estaba en mi sala, viendo el monitor 7, el del auditorio, una imagen oscura mostrando las filas de sillas vacías y el escenario. Eran las 3:30 de la mañana. Fue cuando la oí. Música, tan baja, tan lejana, que al principio pensé que era un coche pasando con el radio encendido, pero la música no se alejaba, se quedaba, era un piano, una melodía clásica, triste, de esas que suenan en las películas cuando alguien muere. Salí de mi sala. En el pasillo el sonido era un poco más claro. Venía desde la dirección del auditorio. Buffet. Un radio. Algún maestro dejó algo encendido. Caminé hasta la puerta doble del auditorio. Estaba cerrada con candado y cadena, como siempre. El sonido venía de adentro. Pegué el oído a la madera. La música se oía clara ahora. Alguien estaba ahí dentro, tocando. Y tocaba bien, pero también tocaba con enojo. Las notas graves sonaban golpeadas con fuerza. Golpeé la puerta. ¡Ey! ¿Quién está ahí? La escuela está cerrada. La música se detuvo. De golpe. No fue que bajara el volumen. Fue como si al músico lo hubieran disparado. Silencio. Esperé. Nada. Puse mi linterna contra la rendija de la puerta. Oscuridad total. Ok, Roberto, pensé. Estás cansado. Regresé a mi sala. La noche siguiente, a la misma hora. 3:30. La misma melodía. Esta vez no fui hasta allá. Me quedé viendo el monitor 7. El auditorio. Oscuro. Vacío. Pero podía oír la música saliendo por los altavoces del sistema de intercomunicación, que captaba el sonido ambiente. Me estoy volviendo loco. A la mañana siguiente, cuando entregué el turno, le pregunté a la hermana Beatriz, la directora, una mujer de 70 años que parece tener 100. Hermana, le dije, disculpe, pero ¿quién está ensayando piano de madrugada en el auditorio?
Ella me miró por encima de los lentes. ¿Qué piano, Roberto? El piano, repetí. El de cola, el del escenario. Suspiró. Roberto, hijo, no tenemos un piano de cola desde, al menos 10 años. Lo donamos a la parroquia de San Judas cuando remodelamos el auditorio. El escenario está vacío, hijo. Solo hay polvo. Sentí un escalofrío. Pero yo lo oí. Son las tuberías, Roberto, dijo sonriendo. Siempre son las tuberías. Pero yo sé distinguir entre tuberías y Chopin. Esa noche esperé. 3 de la mañana, 3:15. A las 3:20 empezó. La misma melodía, pero esta vez más fuerte, más enojada, como si el músico estuviera frustrado. Las notas retumbaban por el pasillo hasta mi sala. No estaba loco, y no eran tuberías. Tomé el manojo de llaves. La llave del candado del auditorio estaba ahí. No debía usarla a menos que fuera una emergencia. Para mí, eso era una. Caminé por el pasillo. La música se volvía más alta con cada paso. Cuando llegué a la puerta, el sonido era ensordecedor. La madera vibraba bajo mis dedos. Me temblaban tanto las manos que tardé 1 minuto en atinar la llave al candado. El clic del metal fue tragado por la música. Quité la cadena. Respiré hondo y abrí las 2 puertas de golpe. El sonido se detuvo. El silencio fue tan repentino como el ruido. El auditorio estaba oscuro, vacío, exactamente como en el monitor. Pasé la linterna por el lugar. Las sillas rojas, vacías. El escenario, vacío. Lo sabía, murmuré aliviado. Era una bocina, un fallo en el sistema de sonido. Subí al escenario. El piso estaba cubierto por una capa gruesa de polvo. Nadie entraba ahí hacía meses, y fue entonces que lo vi, justo en el centro del escenario, donde, 10 años atrás, estaba el piano de cola. El polvo se estaba moviendo. No era el viento. Las puertas estaban cerradas. No había corriente de aire. El polvo estaba bailando. Me acerqué. El haz de la linterna iluminó la escena. El polvo se levantaba del suelo en pequeños remolinos, pequeñas explosiones perfectamente alineadas. Me quedé inmóvil. Estaba viendo lo imposible. Eran dedos invisibles golpeando con fuerza el piso de madera, justo donde debían estar las teclas del piano. Podía ver el polvo levantarse con cada nota fantasma. El pianista no estaba tocando la melodía triste de antes. Estaba golpeando con los puños cerrados el teclado que ya no existía. Una nube de polvo me golpeó la cara, con olor a madera podrida y barniz viejo. Tropecé hacia atrás. Caí del escenario. Me pegué en la espalda con una silla que se rompió. No sentí dolor. Gateé hasta salir del auditorio. Cerré las puertas. Puse la cadena como pude y aseguré el candado. Corrí a mi sala, y por el intercomunicador lo escuché. La melodía triste había vuelto, suave, tranquila, como si estuviera satisfecha. ¿Renuncié? No. Necesito el dinero. Pero ahora uso audífonos. De los grandes, de los que cancelan ruido. Cuando llego a las 11, me los pongo. No me los quito hasta las 7 de la mañana. A veces, cuando hago la ronda, siento la vibración en el piso de madera cerca del auditorio. La vibración de una música fuerte. Pero no oigo nada. Me niego a oír. Son solo las tuberías, como dijo la hermana. Siempre son las tuberías. El pianista fantasma de Medellín sigue tocando entre el polvo, noche tras noche. Es un eco atrapado en un lugar. Pero no todos los ecos hacen ruido. Algunos son arreglos, cambios silenciosos en el orden del mundo. Son lo que pasa cuando el silencio es tan profundo que te das cuenta de que un objeto, una simple silla, ya no está donde la dejaste. Sigamos. El siguiente relato es de Elena. Durante 8 años fue maestra de un curso nocturno para adultos en Santiago, Chile. Descubrió que su salón tenía más alumnos de los inscritos, y que ellos no soportaban ser ignorados. Me llamo Elena.
Soy maestra, pero no de niños ruidosos. Mis alumnos son adultos. Doy clases en el programa nocturno de la Escuela Municipal Manuel Rojas, de 7 a 10 de la noche. Mis alumnos están cansados. Son hombres y mujeres que pasaron todo el día limpiando oficinas, poniendo ladrillos o atendiendo cajas de supermercado. Llegan a mi salón, el 301, con las manos llenas de callos y los ojos pesados de sueño. Mi trabajo no es solo enseñar gramática o matemáticas. Mi trabajo es luchar contra el cansancio. Es tratar de convencerlos, noche tras noche, de que vale la pena. Y el enemigo es la deserción. Es la silla vacía. Soy metódica, así soy. La escuela Manuel Rojas es vieja, fría. El piso de madera cruje. Las ventanas no cierran bien. Siempre llego 30 minutos antes. Me gusta arreglar el salón. Tenemos 20 pupitres. Los dejo perfectamente alineados. 4 filas de 5. Enciendo el calentador viejo que huele a polvo quemado y espero a que lleguen. Todo empezó un martes. Una noche fría de julio, llovía muchísimo. Subí las escaleras, abrí la puerta del 301 y me quedé quieta. El salón estaba mal. Los 20 pupitres no estaban en filas. Los habían arrastrado. Estaban en el centro formando un círculo perfecto. Solté un bufido. Esto tiene que ser una broma. Pensé que había sido la maestra del turno de la mañana, que hizo alguna dinámica de grupo y no acomodó nada. O tal vez Osvaldo, el nuevo conserje. Enojada, arrastré los pupitres de nuevo a su lugar. El ruido que hacían en el silencio de la escuela sonaba como un grito. La noche siguiente, miércoles, llegué. El círculo estaba ahí, 20 pupitres perfectamente acomodados en rueda. Ahora sí me molesté. Fui a buscar a Osvaldo. Estaba en la planta baja limpiando el pasillo. Juró con las manos al pecho que no había entrado a mi salón. Maestra Elena, yo solo cierro el portón. La maestra de la mañana, la señora Marta, dijo que siempre deja los pupitres en filas. Ella también me reclamó, pensó que yo hacía el círculo. Nos quedamos callados. Si no era él y no era Marta, ¿quién era? Esa noche volví a acomodar las sillas, pero sentí algo, el frío. Santiago es una ciudad fría, y esa escuela es un congelador, pero el aire dentro del círculo era distinto. Era un frío pesado, un frío que no venía de la ventana. Era un frío que parecía salir del piso de madera, justo en el centro. Se me erizaban los brazos solo con pisar ahí. El jueves, llegué y el círculo me estaba esperando, como si se burlara de mí. El viernes me rendí, no las toqué. Di mi clase con los pupitres en círculo, mis alumnos apretados, extrañados. Eso duró 2 semanas. Llegaba, el círculo estaba ahí. Daba mi clase y me iba, pero el frío en el centro del salón empeoraba, y el olor empezó a oler a papel viejo, a humedad. Hasta la noche del último lunes, llegué agotada, la lluvia golpeaba la ventana, abrí la puerta del 301, el círculo estaba ahí, el frío también, pero había algo nuevo. En el centro exacto del círculo, sobre el piso de madera, había un objeto que no estaba ahí el día anterior. Un cuaderno escolar antiguo de tapa dura negra manchada. No quería entrar. El frío era tan intenso que podía ver mi respiración. Pero soy maestra. Soy curiosa. Tenía que saber. Caminé hacia el centro del círculo. El aire se volvió denso, difícil de respirar. El olor a moho era insoportable. Me agaché y levanté el cuaderno. Las páginas estaban húmedas, amarillentas. Lo abrí. La primera página era una lista. Una letra temblorosa, difícil de leer. Eran nombres: Juan Gómez, María Rojas, Carlos Sotomayor, Beatriz Vidal. El estómago me dio un vuelco. Conocía esos nombres. Juan había dejado de venir hacía 2 semanas. Dijo que le estaban pagando horas extra en la obra. María desapareció el mes pasado. Su teléfono ya no contestaba. Carlos, Beatriz,
Eran mis alumnos. Todos. Eran los nombres de cada estudiante que había abandonado mi curso en los últimos 5 años. Pasé las páginas temblando. Docenas de nombres. Docenas de desertores. Docenas de sillas vacías que habían pasado por mi salón. Llegué a la última página. Ya no había nombres, solo una frase escrita con tanta fuerza que el lápiz casi rompía el papel húmedo. No nos deje olvidar, maestra. Leí la frase. Sentí que la sangre se me detenía. El frío en mi cuello ya no venía del aire. Era otra cosa. Escuché un sonido. El sonido de una silla vieja, crujiendo. El sonido que hace cuando alguien se sienta. Levanté los ojos del cuaderno. Despacio. Las sillas, las 20 sillas, ya no estaban vacías. No veía rostros. No veía ropa. El salón estaba demasiado oscuro. Pero veía formas. Siluetas. Contornos oscuros sentados en cada uno de los 20 pupitres. Más oscuros que la oscuridad misma. Nadie se movía. Nadie hacía ruido. 20 presencias pesadas, inmóviles, todas mirándome, a mí y al cuaderno en mis manos. El silencio era absoluto. Solo esperaban, como alumnos esperando la lista de asistencia, como si yo fuera su maestra. No grité, ni siquiera sé si estaba respirando. Cerré el cuaderno, despacio, con todo el respeto del mundo. Me agaché y lo dejé exactamente en el centro del círculo. «Buenas noches», susurré. La lista está completa». Tomé mi bolso, que estaba cerca de la puerta. Caminé hacia atrás. No les di la espalda. Salí del salón y cerré la puerta. Nunca más volví a entrar primera. Ahora espero en el pasillo, aunque haga frío, hasta que llegue el primer alumno. Entramos juntos. El círculo sigue apareciendo. Pero ya no toco las sillas. Doy mi clase desde mi rincón junto a la puerta. Les digo a los nuevos que es una dinámica de grupo permanente. El cuaderno sigue ahí. Y a veces, cuando sopla el viento, veo que las páginas se mueven solas. Solo espero, solo rezo, para que mi nombre nunca aparezca en esa lista. La lista estaba completa. Los nombres de los que abandonaron estaban ahí, escritos en el papel, esperando en la oscuridad del salón. Pero a veces, la advertencia no es una lista. No es algo que se lee. Es algo que se ve. Una imagen que, una vez vista, no puede olvidarse. Y que a veces te devuelve la mirada. Sigamos. El siguiente relato viene de Cusco, Perú. Es de Isa, una exalumna que, como muchos adolescentes, pensaba que las leyendas escolares eran solo cuentos. Ella y sus amigos decidieron demostrarlo, entrando al único lugar prohibido, el sótano. Me llamo Isa, y cuando tienes 16 años eres inmortal, eres tonto. Crees que el miedo solo pasa en las películas, sobre todo cuando estás con tus amigos. Nuestra escuela en Cusco era vieja, y cuando digo vieja quiero decir anterior a la República. Paredes de piedra que parecían llorar humedad, patios interiores donde nunca entraba el sol, y un olor constante a piedra mojada y polvo antiguo. Y como todo lugar así, tenía su leyenda. El sótano. La historia decía que el sótano era la parte original del edificio, un antiguo monasterio, y que había estado cerrado desde los años 60, después de que un conserje se volviera loco ahí dentro. Decían que las monjas encerraban ahí a las alumnas rebeldes. Decían que estaba embrujado. Para nosotros, era un reto. Éramos 4, yo, mi mejor amiga Camila, Matías y Jorge. Matías era el payaso, Jorge, la fuerza, Camila, la escéptica, y yo era la que tenía la linterna. La puerta del sótano estaba al fondo del gimnasio, detrás de unos colchones viejos. Tenía un candado oxidado. Jorge, que no tenía músculos de adorno, dio 2 jalones y todo el conjunto, candado, cadena y parte del metal de la puerta, se rompió con un crujido que retumbó en el gimnasio vacío. Nos reímos, nerviosos. Abrimos la puerta. El olor fue lo primero. No era olor a muerte,
Era olor a tiempo, a papel podrido, a moho húmedo y algo metálico, como óxido mojado. Encendimos las linternas de los celulares. La luz débil cortó la oscuridad. Escaleras de piedra bajando. «Damas primero», dijo Matías, empujándome al frente. Bajé. El aire se hacía más frío con cada escalón. El lugar no era un sótano de película de terror. Era peor. Era un archivo muerto. Estaba lleno de pupitres rotos, apilados hasta el techo. Globos terráqueos con países que ya no existían. Archiveros metálicos volcados, con las puertas abiertas como bocas oxidadas. Y cajas. Cientos de cajas de cartón deshechas. «Qué decepción», dijo Camila, pateando un libro lleno de hongos. Sin esqueletos, sin fantasmas, puro mugrero. «¡Hey, vengan!», gritó Matías desde el otro lado del cuarto. «Encontré el portal a Narnia». Apuntamos las luces hacia él. Estaba frente a un objeto alto cubierto con una sábana. La jaló. Una nube de polvo nos hizo toser. Era un espejo. Un espejo ovalado, enorme, con un marco de madera negra tallada. El vidrio estaba manchado, pero aún reflejaba. «Miren esto», dijo Matías, haciendo caras frente al reflejo. «Soy el conserje loco, ¡bú! Veo el fantasma de mi examen de matemáticas». Nos reímos, pero Matías dejó de reírse de golpe. Se acercó al espejo limpiando el polvo con la manga. «Oigan, qué raro». «¿Qué?», pregunté. Juro que vi a alguien pasar detrás de mí, en el reflejo». Jorge alumbró el rincón detrás de Matías. «No hay nadie, idiota, es tu sombra». «No», murmuró Matías, pero se alejó del espejo. «No sé, mejor sigamos buscando». Mientras ellos hurgaban entre una pila de trofeos oxidados, algo me llamó la atención en un rincón. Había un archivador de metal que aún estaba de pie. Una de las gavetas estaba entreabierta. La jalé. Chilló como un grito. Dentro no había papeles. Había álbumes de fotos. Y una caja metálica, oxidada. La abrí. Dentro, envueltas en un paño de terciopelo que se deshacía al tocarlo, había fotos. Fotos de generaciones antiguas. Muy antiguas. «Mira esto», le dije a Camila. Eran fotos de los años 40 y 50. Niños con uniformes rígidos, serios, profesores que parecían estatuas. La escuela estaba distinta, pero era la misma. «Qué aburrido», dijo Camila. «Espera», murmuré. Había notado algo. En la foto del grupo de 1951, al fondo del patio, parada cerca de la puerta del gimnasio, había una figura. No era un maestro. No era un alumno. Era alta y oscura y parecía borrosa, como si la cámara hubiera temblado solo en ella. «Debe ser una mancha», dijo Camila. Tomé la foto de 1952. El grupo era distinto, el ángulo también, pero la figura seguía ahí, cerca de la misma puerta. Tomé la de 1953. Ahí estaba. Tomé la de 1954. «Isa», dijo Camila apretando mi brazo. «En la del 54, ya no está en la puerta». El corazón se me detuvo. Miré. Tenía razón. En la foto de 1954, la figura estaba en medio del patio, más cerca de la cámara. Seguía borrosa, pero ahora se veía que no tenía rostro. Era solo una sombra con forma de persona. «Isa». Era la voz de Matías, pero ya no sonaba como siempre. La broma había desaparecido de su tono. Sonaba aguda, temblorosa. «Isa, no da risa». Camila y yo volteamos. Matías estaba pálido. Miraba al espejo ovalado del otro lado del sótano. «Matías, ¿qué pasa?», le pregunté. La vi otra vez, en el espejo. No era mi sombra. Había alguien parado detrás de mí en el reflejo, alto y sin cara. Miré la foto de 1954 en mi mano, la figura alta, sin rostro. Miré a Matías. «Chicos», susurró Jorge, que estaba junto a las escaleras. «La luz de mi linterna está fallando».
El sótano pareció oscurecerse más y enfriarse más. El olor a moho y óxido se volvió insoportable. «Vámonos», dijo Camila. «Ya». «Isa», gritó Matías, un grito agudo, puro pánico. «Está en la foto y en el espejo y está detrás de ti». Me giré. No vi nada, pero Camila gritó. Miraba hacia las escaleras, hacia la puerta del sótano. «Está ahí», gritó señalando. «Parado en las escaleras». Apunté la linterna hacia las escaleras. No había nada, pero la luz parpadeó, se debilitó como si la batería se muriera. «¡Corre!», gritó Jorge. No pensamos. Corrimos. Tiramos cajas, tropezamos con pupitres rotos. Solté las fotos. Corrimos hacia las escaleras oscuras. Sentí algo, como si hubiera atravesado una cortina de telarañas heladas. Nos empujamos unos a otros para subir. Cuando el último, Matías, salió, Jorge azotó la puerta del sótano. El golpe retumbó como un trueno sordo. Los 4 nos quedamos ahí, en el piso del gimnasio, jadeando, cubiertos de polvo y telarañas. Nadie habló por un minuto. «Ustedes vieron», dijo Matías, respirando con dificultad. «¿Lo vieron, verdad?» Camila y yo nos miramos. Yo no vi nada, pero ella estaba blanca como papel. «Lo vi», susurró, «en las escaleras. Por un segundo. Era alto, y no tenía nada donde debía estar el rostro». Nunca volvimos a hablar de eso. A la semana siguiente, la escuela puso una reja nueva frente a la puerta del sótano, con un candado que parecía de banco. Matías no volvió a ser el mismo. Se volvió callado. Dejó de hacer bromas. Y cubrió el espejo de su casillero en la escuela. El siguiente semestre sus padres lo cambiaron de colegio. Dijeron que era por problemas de ansiedad. Yo no sé qué vi, pero a veces, cuando estoy en un cuarto oscuro y agarro mi celular, por un segundo, en el reflejo de la pantalla apagada, antes de que se encienda, veo algo alto, borroso, parado justo detrás de mí. Las fotos se pueden tirar, los espejos se pueden cubrir, pero algunos mensajes se niegan a ser ignorados. No están en imágenes borrosas, sino en palabras claras, en letra bonita. Y, a veces, el mayor terror es descubrir quién sostiene la pluma. Continuamos. Nuestro siguiente relato viene de Caracas, Venezuela. Gabriela era una estudiante de preparatoria preocupada por los exámenes y los dramas típicos de la edad. Empezó a recibir notitas. El problema no era lo que decían, sino quién las firmaba. Me llamo Gabriela y tenía 17 años. A esa edad, todo parece el fin del mundo. Una mala calificación, un rompimiento, o no ser invitada a la fiesta correcta. Mi mundo era el Colegio San Ignacio, un edificio moderno, de vidrio y concreto, pero construido sobre las ruinas de una escuela antigua. Mi vida giraba alrededor de mi casillero, el número 213. Fue un lunes cuando apareció la primera nota. Giré la combinación. La puerta de metal rechinó. Y ahí estaba, en el fondo del casillero, sobre mi libro de biología, un pedacito de papel doblado perfectamente. No era de ninguna de mis amigas. La letra era firme, inclinada, de un chico. Decía: «Me gusta tu cabello cuando le da el sol». Obviamente me sonrojé. Miré alrededor del pasillo. Nadie me veía de manera rara, solo el caos de siempre. Sonreí. Guardé la nota en el bolsillo y no le di más vueltas. El martes, otra nota. Mismo lugar, misma letra. «Te veías linda en clase de historia. No deberías fruncir tanto el ceño cuando te confundes». Ok. Ahora sí estaba intrigada. Y un poco asustada. ¿Quién me estaba observando en clase? Miré a los chicos del grupo. ¿Diego? ¿Miguel? Ninguno parecía tener el valor de escribir algo así. El miércoles llegué más temprano a la escuela antes que todos. Corrí hasta el casillero 213, y ahí estaba. La nota: «Te veo desde mi ventana. Siempre pareces tener prisa». Mi corazón empezó a latir fuerte. «Te veo desde mi ventana».
¿Qué ventana? Mi casillero daba a una pared de ladrillos del patio interior. No había ventanas ahí. Es una metáfora, dijo mi amiga Sofía cuando le mostré las notas. Es un poeta. Qué tierno. ¿Pero quién será? Esa era la parte que faltaba. Ninguna nota estaba firmada. Hasta el jueves. Abrí el casillero. La nota estaba ahí, pero no en el piso. Estaba colgada del gancho como si alguien la acabara de poner. Me gusta cuando sonríes. Deberías sonreír más. T. T, le dije a Sofía. ¿Quién es T? ¿Teo, Tiago? Tomás, gritó. Tiene que ser Tomás del otro grupo. El problema era que no había ningún Tomás en el otro grupo. Fuimos a la oficina. Yo estaba nerviosa. La secretaria, doña Elvira, una señora que parecía llevar ahí desde la fundación del colegio, nos miró por encima de los lentes. ¿Un admirador, querida? Qué bonito. ¿Podría revisar, por favor? Le pedí. ¿Un chico llamado Tomás? ¿En cualquier grado? Suspiró y tecleó. El sonido del teclado era lo único que se oía. Miró la pantalla y frunció el ceño. No, dijo despacio. No tenemos ningún Tomás inscrito. Tecleó otra cosa. Y no lo hemos tenido desde hace mucho. ¿Qué quiere decir con desde hace mucho? Preguntó Sofía. Doña Elvira nos miró. El último alumno llamado Tomás que estudió aquí fue en 1984. ¿Qué? Me reí nerviosa. Sería, no sé, como de la edad de mi papá. Sí, dijo ella sin sonreír. Tomás Álvarez. Estaba en el último año, pero no lo terminó. ¿Qué pasó?, pregunté. Fue antes de que ustedes nacieran. El edificio viejo, el que se incendió, él estaba en el laboratorio de química. Nadie logró salir de esa ala. Un silencio pesado llenó la oficina. Bueno, gracias, murmuré, y jalé a Sofía para salir. Qué raro, dijo Sofía. Entonces debe ser un maestro, un profete. Qué asco. Pero yo no podía dejar de pensar en el año 1984, el incendio. El viernes no quería abrir mi casillero, me daba miedo. Sofía tuvo que abrirlo por mí. La nota estaba ahí, la letra era distinta, apurada, desesperada. Tengo frío, está tan oscuro aquí. Encuéntrame. Laboratorio de química. Ahora. No, dijo Sofía tomándome del brazo. Gaby, esto ya no es tierno, es enfermo, es algún imbécil queriendo asustarte. Vamos con la directora. Espera, dije. El laboratorio de química. El nuevo quedaba en el ala oeste, pero lo construyeron justo donde estaba el edificio que se quemó. Usaron los mismos cimientos. Gaby, no. Solo voy a mirar, le dije soltándome. Necesito saber quién es. Fui. La clase de historia ya había empezado, los pasillos estaban vacíos. El ala de química siempre era fría. El aire acondicionado estaba demasiado fuerte. Olía a productos químicos y gas. La puerta del laboratorio estaba abierta. Vacío. ¿Hola? Llamé. Mi voz sonó débil. ¿Tomás? Me sentí tonta. Claro que no había nadie. Era una broma pesada. Estaba a punto de irme cuando el olor cambió. El olor a químicos desapareció. Fue reemplazado por humo. Un olor fuerte, amargo, como de plástico quemado, y algo más. Algo dulce y asqueroso. Tosí. ¿Qué demonios es eso? ¿Alguien está fumando? La puerta del laboratorio se cerró de golpe. ¡Bam! Salté. Intenté abrir la manija, cerrada con seguro. «Oigan, abran. Sofía, no tiene gracia». Golpeé la puerta, pero el sonido se sentía ahogado. El olor a humo era más fuerte. Miré al techo. No había humo visible, pero podía sentirlo. El aire se calentaba. «¡Auxilio!», grité. «¿Gaby?». Me quedé helada. Era un susurro. No venía del pasillo. Venía del salón. «Gaby, te veo». Miré alrededor. Vacío. Las mesas de acero, los lavabos, los gabinetes. «¿Dónde estás?», pregunté temblando. «Aquí», susurró la voz.
Me giré hacia donde venía el sonido, del rincón, de la gran rejilla del sistema de ventilación, la que cubría los ductos viejos. Tengo tanto frío, Gaby. El olor a humo salía de la rejilla. Y vi algo. No humo, hollín, un polvo negro, fino, escapando por las rendijas. «Viniste», susurró la voz de Tomás, con una felicidad que me heló la sangre. «Sabía que vendrías». Grité, con toda mi fuerza. Golpeé la puerta se abrió. Era el conserje con la llave maestra. «Niña, ¿qué haces? Casi rompes la puerta». Caí al pasillo. El olor a humo había desaparecido. El aire estaba limpio. Nunca volví a usar el casillero 213. Terminé el año cargando mis libros en la mochila, todos los días. Le dije a la directora que la cerradura estaba rota. Me dieron otro casillero, en la planta baja, lejos del laboratorio de química. El último día de clases, por pura estupidez, pasé frente al 213. Ahí estaba, vacío, con la puerta entreabierta, esperando al siguiente alumno. En el suelo, dentro, había otro pedazo de papel. No lo toqué, pero pude leer lo que decía desde donde estaba. No era la letra inclinada de Tomás. Era un garabato desesperado, de niño. Solo decía una cosa: no lo abras. Algunos llamados vienen en forma de notas, de palabras escritas por una mano que ya no debería existir. Otros vienen del mismo tiempo, del momento exacto en que decide detenerse. Para nuestra historia final, viajamos a São Paulo, Brasil. Escuchemos a César, un guardia nocturno que durante años tuvo un solo enemigo: el aburrimiento. Hasta que un reloj descompuesto decidió que era hora de presentarle al verdadero habitante de la escuela. Me llamo César, fui guardia, toda la noche, toda la vida. Y el secreto del turno nocturno no es el valor, es la paciencia. Es saber pelear contra el peor enemigo que existe: el aburrimiento, el silencio, las horas que se arrastran. Trabajaba en el Colegio Estatal Bandeirantes en São Paulo, un edificio enorme de los años 70, mucho concreto, mucho vidrio. Tenía mi cabina, mis cámaras que apenas funcionaban y mi termo de café. Mi único problema real en ese lugar era el reloj. En el pasillo principal, en el segundo piso, justo frente a la sala de profesores, había un reloj digital grande, rojo, viejo, de esos que la dirección nunca cambia. Y tenía un defecto: cada bendita noche, lo juro, cada noche se detenía. A las 2:17 de la madrugada, los números rojos se congelaban. 2:17. Y parte de mi ronda idiota era ir hasta allá, desconectar el reloj, esperar 10 segundos y volver a enchufarlo. Un reinicio. El reloj volvía a funcionar y yo regresaba a mi café. Era un ritual. Aburrido. Pero era mi ritual. Yo culpaba al cableado viejo. Hace como 2 meses el ritual cambió. Subía las escaleras al segundo piso. Eran las 2:16. Iba a llegar justo en el momento en que el reloj se trababa. Y fue cuando lo escuché. Un suspiro. Un ah. Largo, cansado y tan triste. Venía de la sala de profesores. La puerta, por supuesto, estaba cerrada. Me detuve. ¿Quién anda ahí? Silencio. Pegué el oído a la puerta. Nada. Miré el reloj. 2:17. Se había detenido. Cosas mías, pensé. Reinicié el reloj y volví a mi puesto. La noche siguiente esperé. 2:16. Me acerqué al pasillo. 2:17. El reloj se detuvo, y al mismo tiempo, desde dentro de la sala de profesores... No estaba loco. A la mañana siguiente le pregunté a Silda, la señora de la limpieza. Ella trabaja ahí desde hace 30 años. Sabe todo. Silda, oye, ¿qué demonios hay en la sala de profesores? Estoy oyendo un suspiro ahí dentro. Silda soltó la escoba. Se quedó pálida. ¿A qué hora, César? Exactamente a las 2:17.
justo cuando ese maldito reloj se para. Se persignó. «Ay, hijo, ¿no sabes? Fue el profesor Antúnez, el de historia. ¿Qué tiene él? Pobre, se ahorcó en la sala de profesores. Hace unos 20 años. Dicen que por un desengaño amoroso. Nadie sabe la hora exacta en que lo hizo, pero la policía encontró su reloj de pulsera roto en el suelo. No tuve que preguntar, ya lo sabía. 2:17, susurró ella. Esa fue la hora en que su reloj se detuvo. Esa noche estaba enojado. Soy un hombre práctico. No creo en fantasmas ni en misterios. Me gusta mi café y mi silencio, y ese tal Antúnez estaba molestando mi silencio. A las 2:10 no me quedé en la cabina. Tomé la llave maestra. Subí. Abrí la puerta de la sala de profesores y entré. Estaba oscuro. Olía a café viejo y papel, las mesas de los maestros, las sillas. No encendí la luz. Fui hasta la ventana que daba al pasillo interno. De mi lado el vidrio era oscuro, pero del lado del pasillo, la luz de emergencia estaba encendida. Podía ver el pasillo, y podía ver el reloj digital rojo. Esperé. El silencio era total. Podía escuchar mi propio corazón. En el pasillo el reloj cambió. 2:15. Miré alrededor del salón. Vamos, Antúnez, estoy aquí. 2:16. Mi cuerpo estaba tenso. Esperaba el suspiro, y entonces, 2:17. En el pasillo, los números rojos se congelaron. Contuve la respiración. Esperé. 1 segundo. 2. Nada. No hubo suspiro. Me reí, bajo, aliviado. Claro, porque estoy adentro. No vas a hacer tu show para mí, ¿verdad? Me sentí victorioso. Había roto el ciclo. Bueno, murmuré. Hora de reiniciar el reloj. Me di vuelta hacia la puerta, y fue cuando lo escuché. Ah. Me quedé helado. El suspiro no venía del pasillo, no venía de la puerta. Venía de detrás de mí, dentro de la sala, tan cerca que sentí un aire frío en la nuca, un suspiro triste, profundo, que olía a polvo. No podía moverme. Estaba demasiado asustado para girar. Todo mi cuerpo era hielo. Solo podía mirar hacia el frente, al vidrio oscuro de la ventana. De día podía ver el pasillo a través de él, pero ahora con el salón oscuro y el pasillo iluminado, el vidrio se había convertido en un espejo. Podía verme, pálido, los ojos abiertos de par en par por el miedo, y podía ver al hombre detrás de mí. No se escondía. Estaba ahí, de pie, muy cerca, delgado, con un traje viejo, los ojos cerrados, como si sintiera dolor, y su mano, una mano pálida, casi gris, estaba sobre mi hombro. No grité. Creo que lo intenté, pero no salió nada. Miré su reflejo y él abrió los ojos. Ojos oscuros, vacíos. Me miró, en el reflejo. Caí hacia atrás, choqué contra una mesa, tiré un montón de exámenes. Me arrastré hasta la puerta, me levanté y corrí. Corrí como nunca en mi vida. No paré en la cabina, no agarré mi termo. Corrí por los portones y solo me detuve cuando llegué a la avenida principal, con los autos pasando. Me despidieron a la mañana siguiente. Abandono de puesto, no me importó. Silda me llamó una semana después para ver si estaba bien. Le dije que sí. Antes de colgar dijo: ¿Sabes, César? Es curioso. Desde que te fuiste, el reloj del segundo piso ya no se ha parado. Colgué el teléfono. Y pensé, claro que no. Se detenía porque Antúnez estaba solo. Y a las 2:17 suspiraba. Pero esa noche, yo estaba con él. Ya no estaba solo. Y creo que el suspiro no era de tristeza. Era de alivio. 8 historias. 8 escuelas. 8 ecos que se negaron a quedarse en silencio. Dicen que las escuelas están hechas de ladrillos, cemento y recuerdos. Pero olvidan decir que algunos recuerdos son más fuertes que el tiempo. Se filtran en las paredes, en la tiza, en las fotos viejas y en los reflejos de los vidrios.
El timbre del fin de clase suena para los vivos. Las luces se apagan, las puertas se cierran, y nosotros vamos a casa creyendo que el día terminó. Pero para otros, la clase nunca acaba. El examen es eterno. La espera, infinita. La próxima vez que pases frente a una escuela de noche y el silencio se sienta demasiado pesado, la próxima vez que escuches el eco de una risa o el arrastre de una silla viniendo de un edificio oscuro, ¿estás seguro de que solo es el viento?